de tres, hermano, más fresco no pesa las 10. Chica, más fresco, quiero Mercedes, eso que no entreno. Miguel Vázquez, un gusto tenerte por acá, Miguel. Mira, muy agradecido de que te hayas tomado el tiempo para, en tus vacaciones, para tener esta charla con nosotros. Bueno, presentarte un poco y después entramos ya en todo lo que tiene que ver con las preguntas. Formas parte del cuerpo técnico de León, en este caso en el análisis de video. Estuviste también con este mismo cuerpo técnico en Puebla. Y bueno, te mudaste, si no me equivoco, Miguel, hace más o menos, ya vas a cumplir 2 años, año y medio, que te mudaste en este caso de Madrid a México. 2 años y medio llegué a los 2 años y medio. ¿Cómo fue, cómo fue ese primer partido, Miguel, en el cual viajaste, ya te instalaste en México, empezaste a compartir con tus compañeros ya face to face y bueno, llegó el día del partido, te tocó prepararte y pisaste por primera vez la cancha, en este caso en el fútbol mexicano? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, fue un Puebla Monterrey, me acuerdo. Yo llegué y nosotros no vamos a hacer pretemporada eh, a, a Cancún. De hecho, pasa algo muy particular, es que estaba pactada una pretemporada en Washington. Nosotros íbamos a viajar a Estados Unidos a hacer la pretemporada y estaba muy emocionado. Imagínate, teníamos una semana y ya Claro. íbamos a pretemporada a Washington, íbamos a jugar contra el DC United eh, y contra la Juanense de Costa Rica también. Y de repente, tres integrantes del equipo dan positivo y comenzó a hacer una COVID. ola. Era la época todavía del COVID, Ujú. claro, y se cancela el viaje. Entonces, Wow. bueno, tenemos 2 semanas y se cancela la pretemporada, ¿ahora qué vamos a hacer? Terminamos armando ya amistosos contra el equipo de la zona, pero el primer gran partido es contra Monterrey, en la cancha de Monterrey, y se lo empatamos 1-1. Y fue muy curioso porque de hecho había sensaciones de impotencia, 1-1, empatar en la cancha de Monterrey, fecha 1, dice, un buen resultado, pero había una sensación como de impotencia y ahí me di cuenta de la ambición que tenía el equipo de decir, no, no, jugamos para ganar y teníamos que haberlo ganado, no se ganó y la sensación es de que nos quedamos cortos. Entonces, bueno, esa fue como mi primera experiencia de decir, este es un plantel que quiere ambicionar cosas importantes, no se va a conformar con ir a hacer un buen partido, sino tratar de ganarlo. Miguel, normalmente esta pregunta que te voy a hacer ahorita la hago al final de la entrevista. En este caso me interesa mucho saberla al principio. ¿Por qué la hago al final? Porque una de las cosas del podcast es también ayudar a las personas que quieren incursionar en el fútbol en diferentes secciones, sea entrenador, sea preparador físico, sea lo que sea, ayudarlos a darle herramientas de cuál fue el proceso de las personas que están pasando por acá y cómo llegaron al momento en el que están viviendo. En este caso, ¿cuándo empezó todo? ¿O cuándo crees tú que tienes la conciencia de decir, mira, yo empecé a idear este plan de llegar al fútbol profesional, a trabajar dentro del fútbol profesional en este momento? Sí, yo creo que hay una persona muy importante para mí en mis inicios, que es Fabián Bazán, es el ex preparador físico de la selección de Venezuela. Él, yo a los 15 años me doy cuenta que soy el peor jugador zurdo del planeta. Eh, entonces, Fabián me recomienda, esta persona me dice, ¿te gusta mucho el fútbol? ¿Consumes mucho? ¿Te gusta verlo hablar? Eh, te veo entendimiento de las cosas que pasan en la cancha. Y él me asesora y me dice, ¿por qué no vas acá a la academia nueva que se está instalando en la ciudad, que se llama Ciudad Vinotinto, la Ujú. Academia César Farías, En Puerto de la Cruz. y te comienzas a formar, así es, y te comienzas a formar como entrenador? Y yo, bueno, agarré mi bolsito y me fui un día y dije, yo toqué la puerta y dije, yo quiero ser entrenador. No, no voy a cobrar, no voy a pedir nada a cambio. Eh, déjenme entrenar en una categoría, la que sea. Ellos me dan la sub 8, perdón, la sub 6B. O Ok. sea, era una, sí, no era justamente Real Madrid, pero bueno, es la que ellos me decían dar y me vino muy bien como ayudante de la sub 6B. Ese es mi primer trabajo. Trabajo, entre comillas, porque no recibía ningún beneficio, ¿no? Económico. Sí. Bueno, ningún beneficio económico. A nivel de experiencia aprendí mucho. Ujú. Entonces, ahí me instalo dentro de la academia y yo creo que arranco un poquito el camino. Luego,
para mí hubo suerte en el medio, justo yo termino entrenando a la sub-10, y la sub-10 tenía el hijo de Alexander, el pequeño Rondón me decía llevar al Deportivo Anzoátegui, entonces se dieron muchas cosas en el camino que yo digo, si eso no hubiera estado, ¿qué hubiera pasado? ¿No? O sea, parece toda esa una coincidencia, pero, pero sí, yo creo que ese puede haber sido un punto de inicio que yo dije, acá cambió mi vida drásticamente. Pasé de jugar en un equipo de la academia a convertirme en profe de los chiquitos, porque era así, pero fue el inicio de todo. ¿Cuáles son las herramientas que desde tu punto de vista viste, sobre todo ya llegando al fútbol profesional, que en este momento son súper, súper importantes, te podría decir que vitales, para poder desempeñar muy bien el trabajo de analista de video? Eh, yo creo que hay algo importante, a veces cuando trato de explicar esta idea me cuesta ese formularla. ¿Ok? Yo creo que eh, ver los partidos sin un guión fijo. Ok, Déjame explicarme un poco más. por favor. Es decir, para mí los rivales son, cada uno tiene un juego diferente. Yo no lo intento encajar dentro de mis esquemas mentales para ver un rival. Es decir, no hay A, B o C. Un equipo no hace A, B o C, sino Ok. hace lo que hace ese equipo, esa interacción entre los jugadores, entre los 11 que están en el campo, entre los 5 que están después. Eh, cada interacción y cada intenciones de juego son diferentes, aunque uno, para poder explicar y trasladar la información, lo hace a través de atajos, o sea, de caminos comunes de este equipo sale jugando así Ujú. o intenta jugar directo de esta forma. Pero cada equipo tiene sus propios mecanismos para hacerlo porque todos los jugadores son diferentes entre sí y además con Ok. entrenadores diferentes. Ujú. Entonces, yo creo que es algo clave y no sé si me expliqué bien, pero no ponerle una etiqueta a un equipo, sino a veces verlo y agarrar la hoja en blanco. No elegir el punto del mapa mental o del esquema mental, sino agarrar el mapa en blanco y comenzar a escribir. ¿Y qué hace Atlético San Luis? ¿Y qué hace Ujú. Necaxa? ¿Y qué hace Pachuca? ¿Y qué hace el central derecho Gustavo Cabral? ¿Y qué hace el central izquierdo Juan Pablo Segovia? O sea, cada equipo tiene su propia impronta y no encajarla dentro de las ideas ya preestablecidas. Cuando también entendiendo la vorágine, sobre todo de estar compitiendo en una liga como la mexicana, ¿cuántos partidos ves a la hora de analizar un equipo? Obviamente eso puede variar, como tú dices, no es un guión que tú estableces que van a ser 3 partidos para todos los equipos, pero normalmente ¿cuántos partidos necesitas ver para poder establecer ya una estructura en cuanto a la idea de que van a implementar para el próximo partido? Yo creo que el torneo pasado en Puebla Ujú. tenía mucho más tiempo, en la realidad, jugamos una sola competencia. Ok. Ahora este semestre jugamos dos y el que íbamos a jugar tres. Ujú. Entonces también voy a tener que adaptarme, me voy adaptando sobre la marcha. Un escenario ideal, trato de ver siempre 6 partidos más el que se va a disputar el próximo fin de semana. Es decir, el que es previo a nosotros. En resumen, 7. Ok. Trato de ver 7 partidos eh, en el escenario ideal. En el escenario de este último torneo, en 4. Trato de ver por lo menos 4 o 5 partidos. Depende un poco igual de la carga de trabajo. Pero sí, este torneo estuve haciendo entre 4 o 5 partidos. Ahora va a haber el torneo que viene. Se hace difícil por los tiempos. Ujú. Sí. Pero sí, para simplificarlo, entre 4 o 5 partidos un torneo, donde hay fechas entre semanas, donde no hay fecha entre semanas, 7 partidos. Ok. Que Interesante. varían, Ah, sí, sí, te escucho. porque creo que esto es importante, varían Ujú. entre sí. Es decir, capaz un equipo eh, tiene buenas referencias, buenos partidos que nosotros hacemos de referencia para saber, por ejemplo, vamos a plantearlo así, Atlético San Luis juega con línea de 3. Ujú. A nosotros nos sirve ver con qué jugador Pachuca presiona esa línea de 3. Te Si lo hace entiendo. capaz con un externo, si lo hace con un jugador más interno, y cómo esa segunda línea se va ajustando al salto que va a acompañar a los delanteros. Entonces, varía eso también. ¿Qué partidos? No son los últimos 7, son capaz los últimos 3 y hay uno que me sirve de la fecha 4 porque enfrentó un sistema similar al nuestro
y capaz necesito a este partido, o capaz vamos a ir a la cancha de Monterrey, que es o a la cancha América, que es un equipo que tiene mucho la pelota. Entonces necesitamos ver muchos partidos de local. Capaz no el último, no el de hace 3 fechas que jugó en la cancha de en Necaxa, que es una cancha chiquita, y América no pudo tener tanto la pelota, porque nuestro escenario va a ser de visita en el Azteca y ellos van a tener mucha pelota. Entonces conviene ver capaz la fecha 5 con Mazatlán en casa, en el Azteca. ¿Se entiende? Sí, sí. Eh, Coméntanos un poco también para poner en contexto a las personas que vean esta entrevista, cuáles son las competencias que tienes luego de terminar estas cortas vacaciones, ¿sabes? Cuando regreses a León. Se viene, vamos a jugar 2 fechas del torneo mexicano, Ujú, de la liga, y nos vamos a la Leagues Cup en Estados Unidos y en Canadá. Vamos a estar ahí jugando la Leagues Cup, que es un nuevo torneo, no tiene para mí precedente, yo creo. Es un torneo entre ligas. ujú. La Liga MLS y MX se va a México. trasladar toda, tal cual. La Liga MX se va a trasladar por completo a Estados Unidos y bueno, a 2 equipos de Canadá para jugar allí su torneo, sí, intraliga. Van a ser grupos de 3 equipos, la Ujú, mayoría, donde van a clasificar 2, luego una eliminatoria. Es una, sí, una especie de fase de grupo, luego con eliminatoria de 16avos, donde comienza, donde van a competir los clubes de la Liga MX con los clubes de la Liga de la MLS. Ahí vamos a estar un mes, esperemos que sea un mes, significa que vamos a ir avanzando, claro. eh, y vuelven todos los clubes y juegan, siguen con la Liga Mexicana. Nosotros con la particularidad de que en diciembre vamos a jugar al Mundial de Clubes, esperando todavía rival, depende del sorteo, si va a ser el africano primero o si va a ser el asiático, bueno, ahí estamos esperando cuál va a ser. Excelente. Miguel, cuéntanos un poquito también cómo, por encima, cómo fue ese proceso para que ustedes lleguen a jugar el Mundial de Clubes. Porque León hizo historia esta temporada, ganando su primer título internacional, teniendo esa particularidad de que bueno, estabas tú en el cuerpo técnico, un cuerpo técnico que estuvo también en Puebla, que ahora esta temporada llegó con esa muy buena noticia de un título internacional. Entonces cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, capaz para poner un poco en contexto a las personas que nos están escuchando, porque es un logro bastante interesante de parte del club y de ustedes. Sí, era el gran objetivo del club ganar su primera Conca Champions. El club tiene eh, 8 títulos locales, pero ninguna Conca Champions en toda la historia del club. Ujú, Entonces era el gran objetivo para este semestre. La gente, los directivos, periodistas, todos apuntaban hacia ganar la Conca Champions. Nosotros llegamos, nunca hemos jugado una, la verdad. Era un torneo que es muy rápido, mm, fugaz, entras en octavos de final, eh, y donde tu primer rival normalmente es un equipo en papeles inferior. ujú, Vamos a plantearlo así. A nosotros nos toca enfrentar a Tauro de Panamá, pero luego te das cuenta de que para ellos se lo toman todavía con un grado más de claro. importancia, les acomodan el calendario en sus respectivas ligas, descansan jugadores, algo que nosotros no podemos hacer. Eh, y entonces para ellos es un partido vital y no termina siendo nada sencillo. Nosotros enfrentamos a Tauro y la ida la ganamos 1-0 en Panamá y terminamos ganando la vuelta un resultado más abultado. Creo que fue por diferencia de 2 goles, 3 goles. Ujú, Eh, pero allá en Panamá se complicó, diría, fue un partido parejo. Y sea la gran sorpresa, nosotros en cuartos pensamos enfrentar a Austin de Texas, el equipo del MLS, de Driussi ujú, Rigoni, de venezolano Dani Pereira, y terminamos, ellos en su cruce de octavos pierden contra el Violet, equipo de Haití. sí. Entonces nosotros nos toca jugar contra un equipo que no sabemos nada, nada, nada. Solo tenemos como referencia los 2 partidos que han disputado de la Conca Champions. Pero un Wow. equipo que en su liga doméstica no competía porque la Liga Haití está para desde hace 2 años y que al partido de vuelta contra Austin en Estados Unidos no pudo llevar la gran parte del plantel porque no tenían visa. Entonces terminó Wow. jugando, esto es súper curioso, ¿qué hacen estos clubes? Yo no lo sabía esto, me fue entrando en el camino. ¿Qué hacen estos clubes? En su lista de buena fe para la Copa, que es de 35, creo que 40 jugadores, creo que pueden dar hasta 40, Sí. inscriben jugadores
que estén estudiando en Estados Unidos, que no son jugadores, realmente Wow, son qué estudiantes buena. que juegan en Estados Unidos y en el caso de que sea un resultado favorable, claro, se juega la ida en Haití Claro, y se juega la vuelta, ganan 3-0 y dicen, bueno, podemos clasificar, pero no pueden llevar como a 10 jugadores, 12, 13, el plantel, del cuerpo técnico, nadie. Entonces, ahí acuden estos jugadores, estos estudiantes que viven en los Estados Unidos y juegan el partido de Conca Champions registrados en la lista de buena fe. Y jugaron, bueno, aguantar el resultado y quedó 2-0, y lo perdieron 2-0 y hicieron, claro. clasificaron por el resultado, por el global. Ese Miguel, iba a ser nuestro rival en cuarto. hago un paréntesis en este caso. ¿Cómo pudieron evaluar, cómo pudieron tener una idea un poco más clara de este rival teniendo tan poco material para estudiarlo? ¿Cómo tuvieron que armar esa Sí, nueva idea y esa estrategia para el partido? sí, lo que hicimos fue lo siguiente. Nuestra gran referencia fue el partido de ida, que Claro, jugaron contra el equipo de Austin, que sí jugaron con 12 titulares. Entonces, más o menos pensábamos que el 11 podía ir por ahí. Ese partido lo vimos, lo evaluamos, vimos qué cosas habían hecho bien. ujú, eh, y a partir de ahí me encargué de ver un poco individualmente cada jugador, que sí había material de antes, porque capaz son jugadores que en un año salieron a jugar en el fútbol de Dominicana, claro, o capaz en un año salieron a jugar en la USL de los Estados Unidos, fueron un año y se volvieron, así. Entonces, individualmente sí había más material para recoger. De hace años, diciendo de hace sí, años, pero por lo menos para tener referencia de qué jugadores nos íbamos a encontrar, que claro, no conocíamos a nadie. Entonces, así más o menos fuimos armando una buena información para los jugadores de los rivales. Nosotros a los jugadores les entregamos un individual de su emparejamiento más directo, es decir, si yo soy delantero, a mí me llegan unos videos individuales de los centrales rivales. Entonces, más o menos para armarle un buen paquete de información, claro. mucho individual de los jugadores de baile. Así más o menos se fue armando con tiempo de antelación sobre un rival que no conseguíamos ni fotos de Wow. los jugadores. Entonces, sí, era complicado. Había un chico en el banco suplente venezolano, era de los pocos que conocía, Johnny Pari, me llama, o en portuguesa. Ok. Eh, pero bueno, así fue el viaje. Realmente lo recibíamos primero y nada, el objetivo era llevar la mayor ventaja posible. Claro. Se nos dio, la verdad, pudimos ganar 5-0 Ujú. y ya fuimos a la vuelta con un equipo alternativo, entre Bien. chicos que no habían tenido suficientes oportunidades de la sub-20 y fueron a competir allá. Y ahí viene para mí el partido, lo pondría a la altura de la final, que fue la semifinal con Tigres. Eso Sin fue duda. El equipo con mayor poder adquisitivo del fútbol mexicano. Uno de los mayores. tal cual, tal cual. Y se daba justo la particularidad de que el partido de ida y el partido de vuelta de la Conca Champions tenían el medio el partido del torneo regular, que nuestro rival iba a ser Tigres. Entonces íbamos a Exactamente. jugar contra Tigres, Tigres, Tigres. Exacto. Partido de ida Era y de una, vuelta por la competición internacional y el partido del torneo local que tenían por tal disputar. cual, tal cual. Iba a ser una batalla. Yo bromeaba durante las 2 semanas previas, decía guerra, decía que era una guerra. Si alguno decía, si alguno queda en el camino, que no hice en vano, bromeaba con eso. Eh, Porque iba a ser así, o sea, era Tigres, 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 eh, iba a haber lesionado, expulsado, iba a ser un desastre, eso estaba seguro. Y fue así, nos tocó. Ese caso lo quiero tomar, Miguel, para también entender cómo se hace para trabajar un periodo en el cual vas a tener que enfrentar 3 veces al mismo rival. Porque del lado de ustedes me imagino que buscan una estrategia diferente para buscar resultados diferentes. Y también por el otro lado harán lo mismo. Entonces, como una situación que no se ve normalmente a nivel competitivo, creo que en ninguna liga, que modifica todo lo que se viene haciendo normalmente, ¿no? Sí, en ese caso, para mí lo más importante es Ujú. identificar rápido al finalizar el partido, o en función de las cargas de la hora que sea, pero lo más rápido posible, qué cosas se hicieron bien y qué cosas se hicieron mal. Ok. De entrada, donde ellos, capaz nosotros dominamos el primer tiempo, en ese primer partido de la serie, Ujú. pero ¿por qué no dominamos el segundo? ¿Qué pasó? ¿Cómo ellos nos sacaron la pelota? ¿Cómo ellos lograron imponerse en nuestro campo? ¿Por qué ellos tuvieron más situaciones de gol en el segundo tiempo? ¿Y por qué el primer tiempo nuestro fue tan bueno? Entonces,
y saber de que en 3 días lo vas a volver a enfrentar. O sea, tienes un Claro. solo día, tienen un día para identificar, entrenar y corregir. Eh, entonces el tiempo es muy corto. Mm. Y esa es, yo creo, la función principal. Eso y evaluar luego después. Tigres, cuando fue perdiendo, ¿qué hizo? O en este caso, cuando fue ganando, ¿qué hizo? ¿Qué Porque hizo? ellos se van ganando el primer partido. Entonces, no, mira, capaz hace 4 jornadas, ellos ganando sacaron a Guiñac, para un ejemplo, que no es así, pero por poner un ejemplo, Ujú. sacaron a Guiñac y metieron a Guido Pizarro, más contención. Bueno, entonces vamos a también trabajar ese escenario de qué pasa si ellos deciden salir con ese 11 y así. Eh, Así fue la serie con Tigre, muy fuerte, muy intensa. Nosotros la ganamos por un gol en el Ujú. global y ahí yo dije, este equipo, nosotros tenemos de ser campeones, Claro. tenemos de ser campeones. O sea, después de pasar esta llave, tenemos de ser campeones, no nos podemos quedar fuera del campeonato. Eh, y por último vino Los Ángeles, que fue un partido rarísimo. Como con Tigres se preparó en 3 días, en Los Ángeles, gracias a que nosotros nos quedamos, por responsabilidad nuestra, afuera muy temprano del torneo, nos quedamos en Ujú. repechaje, eh, vamos a tener 21 días para preparar la final. Y O sea, eso le jugó, entiendo que a favor, tener tanto tiempo sin jugar. Obviamente puede ser cualquiera de las dos tu respuesta, porque por un lado puedo decir, oye, tienes 21 días sin competición y por otra parte tienes 21 días para descansar. ¿Cómo lo evalúas tú? tal cual, es el vaso medio lleno, medio vacío. Nosotros desde que quedamos fuera, con San Luis, estamos muy, muy golpeados. Mm. Nico tiene una mentalidad muy positiva. O sea, él, yo siempre digo, no pasa lo que sea y él le busca el lado positivo, no, que se le cayó el teléfono, se le rompió, no, entonces que justo me iba a llegar la llamada Claro. que me llamara. Eh, entonces Nico la tuvo clara y dijo, no, no, esto pasó, nos quedamos fuera temprano por algo. Teníamos que preparar bien la final. O sea, teníamos que llegar bien mentalizados, conociendo a todos los rivales, bien, planteando bien los entrenamientos para las situaciones de partido. Entonces eso le dio, para mí nos dio mucha seguridad. Nuestros jugadores saltaron al campo sabiendo lo que tienen que hacer, a Mm. quién tienen que marcar, porque eso nos podemos profundizar. Todo ese escenario y con una voracidad tremenda, con mucha hambre de tener 20 días sin competir y de decir, aquí en los primeros 20 minutos le hacemos 2 goles. Creo, no, menos diría, creo que 15 minutos. No, perdón, le hacemos un gol antes del minuto 10 y antes de finalizar el primer tiempo le hacemos el segundo. Un primer tiempo que fue, para mí, Espectacular. el mejor partido nuestro del semestre, te Wow. diría. El mejor partido y el mejor primer tiempo nuestro del semestre fue ese de la final. De hecho, dicen ellos, post partido, dicen que Carlos Vela dijo que pudieron haberles hecho 4 o 5 goles. Wow. Y en ese, bueno, llega el último partido. Recordemos que esto es una competición que en la final se juega de ida y vuelta. ¿Cómo está la cabeza de los jugadores? Porque me imagino que, y de ustedes también, porque me imagino que había mucha ansiedad. Capaz algunos jugadores que no habían tenido la oportunidad de disputar nunca una final, aunque sabemos que León tiene jugadores de primer nivel, pero también ustedes, ¿sabes? De guiar ese barco, de tener la oportunidad, porque también la ida lo favorece de dar vuelta a toda la historia de León y bueno, meter ese primer trofeo a nivel internacional. ¿Cómo lo manejaron en cuanto a la cabeza, tanto ustedes como cuerpo técnico, como le guiaron a los jugadores en ese caso? Sí, ahí yo creo que tenemos un poco de el apoyo de ellos por, como tú dijiste, la experiencia que tienen ellos en esta Mm. instancia. Rolfo Cota, Ángel Mena, Claro. Joel Campbell, eh, Víctor Dávila, bueno, así nombrar a William Tecillo, Esteban Barreiro, son personas que tienen 2, 3 campeonatos encima. Mundiales, Cota, creo que varios. sí, sí, que tienen mundial, son muchos mundialistas. Ujú. Entonces, eh, ellos estaban muy serenos, yo diría, con mucha seguridad, mucha rabia. Para refrescar un poco, nosotros, es verdad, nos vamos 2-0 al medio tiempo en ese Sí. partido de ida, y en el último minuto, después de que nosotros pudimos haber hecho el 3-0, ellos tienen un contraataque y nos hacen el 2-1. Ellos lo gritaron como si hubiera sido el gol de la eliminatoria, o sea, el que les da, el que les da el campeonato. Y tenía sentido, Porque ¿no? bueno, se Porque les fueron daba dos vida. uno tenía sentido, Claro. total. Y un partido que era de esas, era muy malo de ellos. Hicieron con un 2-1 a su casa. Claro. Entonces, eh,
no, el equipo salió muy frustrado, creo que todos estábamos muy frustrados, pero bueno, como te digo, para mí, Nico en ese pensamiento salió y dijo, si nos hicieron el 2-1 fue para que nosotros no saliéramos a hacer un partido especulativo Claro. en la vuelta. Entonces, había que seguirlo a jugar, porque la Ujú. diferencia de un gol no te iba a permitir defenderte 90 minutos, tenés que seguirlo a jugar. Y así un poco fue el pensamiento de Nico, de los referentes del club, de Ángel, de Cota, de Tecillo, de todos, de salir a jugar el partido. O sea, no, si habían hecho un gran partido en la ida, ¿por qué no lo íbamos a hacer en la vuelta? Entonces, fue un poco así. Y creo que sacando los primeros 10 minutos de la vuelta, que ellos entran muy bien al partido, Los Ángeles, quiero decir, eh, nosotros lo competimos muy bien, las dos finales. ¿Cómo viviste brevemente esos últimos 3 minutos que el árbitro me imagino que dio agregado y cómo era esa previa de saber que ya te imaginabas lo otro, pero sabías que se estaba jugando? O sea, así falte un Sí, minuto, ya tú estaba. todavía tienes que estar compitiendo. Sí, pero ya cuando el Cota sale, es justo el árbitro pita un saque de puerta, y viste Sí, cuando ya el rival hace ese tiro que ya es un cabezazo que se va lejos, y ahí ya lo tú sabes que viste. el arquero, que Cota se va a tardar 3 horas para sacar el saque de puerta y no dice, ya está. No, no, eso fue algarabía total. Mi team comencé a correr a la cancha, o sea, me le, estaba Iván Moreno, que es un jugador y buen amigo, y le tiré un abrazo que casi que le rompí la cara. No, no, tremendo, o sea, mucha alegría. Y las familias nuestras estaban en el estadio, Claro. entonces era más lindo. Miguel, está esa situación sobre todo en la vida, que uno llega a un nuevo lugar y se tiene que adaptar. Y sobre todo creo que también es normal y es humano tener dudas en esos primeros pasos. Cuando llegas de España a México, ¿cuánto crees tú que tardaste en decir, definitivamente yo soy un profesional que es parte de este equipo, me tomaron como parte de este equipo, soy parte importante como lo son todos? ¿Cuándo te creíste que estabas trabajando ahí y sabías que, bueno, que eras una pieza importante como todos en ese grupo liderado por Larcamón? Sí, yo creo que fue una construcción poco a poco. O sea, el fútbol es un ambiente duro, Sí, sobre todo para un poco las personas que no jugaron y para las personas que son jóvenes, es un ambiente complicado. Conté con muy buenos compañeros en la realidad y caí en el club justo. A sí, veces creo que el destino te juega esas cosas, donde caí en un club que es una familia. El Club Puebla es un sitio espectacular, y con un gran equipo de trabajo, no solo Nicolás, sino su primer auxiliar, el Conejo Vergés, su preparador físico Juan Cruz Mónaco. Son personas muy buenas y muy abiertas a... Y bueno, yo también creo que me fui ganando poco a poco mi espacio y mi lugar, y el respeto de ellos también, de mis compañeros, que no hoy está todo muy, se da todo muy por hecho, pero no siempre lo tienes. Entonces, mm, creo que fue una construcción paulatina, o sea, siento que poco a poco, a pasar de los meses, ellos fueron confiando en mí y en las cosas que yo decía, y hoy somos un equipo muy aceitado. Te diría que trabajamos muy de memoria y todo. estás viviendo en España porque estabas sacando las licencias Pro, FIFA, todas las posibles. Te salió la oportunidad de ir a Puebla. En todo ese proceso, sería interesante saber también cómo te decantas o cómo encajas para trabajar en la parte de análisis de video. Y eh, realmente nace porque yo comienzo nace acá en Venezuela, te diría antes de irme a España. Comienzo a formarme de manera autodidacta con Bien, cursos que me encontraba por delante, era, era lo que me ponía a hacer. Es lo que te digo, a veces de casualidad, yo hago un curso de análisis táctico de una revista o plataforma, creo que no sé si sigue funcionando, se llama Fútbol Táctico, es una página española, en su momento ok. tenía revistas, todo, era un sitio, sería bastante respetable. Y cuando me presenté al entrenador del Deportivo Anzoátegui, el Deportivo Anzoátegui jugaba contra Universitario de Perú, era el partido más importante, te diría, del semestre, Copa Sudamericana. Y ni nació, no sé, dije, yo le voy a llevar un informe Universitario de Wow. Perú a esa reunión. Era una reunión él era José Luis Dolgueta, Ujú. o sea, referente goleador de la Copa América del 93, De la selección de era una Venezuela. persona con una carrera en el fútbol, ex selección de Venezuela, sí.
Y yo decido, que no era una reunión realmente, a él me iban a presentar a mí, a él, y él le iba a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres una Claro. foto? Y me iba, o sea, esa era la reunión. Eh, pero bueno, me nació, no sé, y dije, voy a armar algo bien estos 4 o 5 días, y así la semana que viene se lo llevo. Y fue así. Y él, me acuerdo, pasaron como 2 días, creo, 3 días, yo no supe más nada, yo me fui. Y ahí me llamaron y me dijeron, no, vente que Olgueta quiere que sigas viniendo. Así fue que me lo plantearon, quiere que sigas Wow. viniendo como así, como que te acerques prácticamente, ¿no? Y bueno, así comenzamos. Primero no tenía contrato y luego me hicieron un contrato y me quedé como analista. Pero te digo, porque ese día se me cruzó por la cabeza, pues justo fue el timing que estaba haciendo un curso de análisis táctico y luego decidí, pasa eso, llego a España, comienzo mi formación como entrenador y comienzo a hacer mucho más cursos al respecto. Y bueno, así vamos. Y en esa primera etapa, tuviste la oportunidad de ver que ese análisis que hiciste fue efectivo y que también le sirvió al equipo para poder realizar un mejor desempeño en el campo. Sí, nosotros vamos al partido de ida y competimos bastante bien. Luego ellos sacaron diferencia del partido de vuelta en la cancha Universitario de Perú. eh, pero bueno, era la primera vez que sentía que mi trabajo tenía relevancia e influencia entre las decisiones que se tomaban. ¿Qué edad tenías en ese Entonces, momento? para mí Disculpa sí que te interrumpa. era 16. Ok. Ahí tenía 16. Sí, ahí estaba. Tenía 16 y pesaba 23 kilos menos que ahorita. Y bueno, de tamaño sigo más o menos igual. Este, entonces, sí, era justo, tenía un año como entrenador en Ciudad Tinto. Él me dice que yo vaya, comencé a ir al estadio y decido dejar la academia donde yo estaba entrenando, que era esta Ciudad Tinto, decido dejarla, ya apartarme de ella. Miguel, sabes que esta semana estuve viendo una entrevista que le hicieron a Luis Escola y él daba un dato estadístico muy interesante. Decía que cualquier deportista estadounidense que midiese 2 metros 12 tenía un 14% de posibilidades de jugar en la NBA. Obviamente una liga que es súper exclusiva. Pero si un deportista estadounidense medía 1,90, tenía un 0,5% para poder jugar en la NBA. En este caso, te doy este contexto para preguntarte, desde tu punto de vista en el fútbol, ¿cuál es el aspecto físico en el cual el jugador puede marcar una diferencia a la hora de todo su desarrollo en cuanto a su carrera? Yo creo que hoy con el tema de los GPS, Ujú. hay, sin yo ser especialista, pero por lo que Sí, veo que sí. demanda el mercado, creo que hay un ítem en particular que es el que está predominando diría, en la dirección deportiva, en la dirección de refuerzo, que son los metros de alta intensidad. Ok. Eh, eh, y es cuántos metros tú puedes hacer superando, creo que son los 25, 26 kilómetros por hora, no me acuerdo bien el parámetro para medir la máxima velocidad, pero a cuántos metros haces a alta intensidad. Este, y me parece a mí eso es lo más importante. Si tú eres un jugador, y con la estatura también hay podemos hablar un poco de eso, pero si tú eres un jugador capaz de superar en ese ítem a tus compañeros, para mí te impones en los mercados de fichaje. Para mí, hay casos, por ejemplo, argentinos muy marcados. Bueno, Alexis McAllister dicen que hace 13 kilómetros y medio en la final de la Copa del Mundo, Wow. a una intensidad muy alta además, y con un bajo margen de error en sus pases, en sus acciones. Entonces, para mí ahí es donde hay una tendencia, lo dije en estos días, entrevistan, hay, hay una entrevista que hace poco al director deportivo del grupo Red Bull, Ok. como el manager deportivo, no sé qué cargo tiene, y le preguntan qué jugadores son los que hoy busca ese equipo, y él dice, queremos jugadores que sean capaces de realizar grandes esfuerzos con mucha constancia. Dice, esfuerzos defensivos para presionar y esfuerzos ofensivos para desmarcarse. Eso es lo que él dice. No sé, yo por ejemplo veo jugadores que técnicamente no son dotados y juegan en posiciones interiores que necesitas una Difíciles. buena técnica, una técnica Claro. depurada, pero que se imponen por esa condición atlética.
Capaldo, Nicolás Capaldo, Ujú. jugador de Boca, es un jugador que juega, hoy es titular en el Red Bull Salzburgo, eh, De Austria. por esa capacidad. Y así, de Austria, claro, por esa Ujú. capacidad. Y luego hay muchos otros, ¿no? Y jugadores que combinan buena técnica con muchos metros de alta intensidad. Pedri, Alexia McAllister, Gavi, eh, Luka Modric, a los 37 años. Son jugadores de alta intensidad y de poco margen de error en su juego. Entonces, para mí ese es el ítem más importante. Luego el tema de la estatura, obviamente, ¿no? Las posiciones te exigen, Totalmente. ser central te exige más altura, a menos que tengas un salto tremendo y una fiabilidad de juego aéreo tremenda, pero a mí me parece influyente. Lo que creo que pasa en el fútbol es que el físico, a diferencia de la NBA, parece muy, muy claro, el estilo de juego de un jugador de la NBA parece muy claro, o sea, Ujú. si eres un, no me quiero profesar porque no soy especialista, pero si eres un pivote ganas rebotes defensivos, ganas rebotes ofensivos. En el fútbol, yo creo que tu juego se puede adaptar a tu físico. Entonces, para un Soteldo, le es más conveniente ser bajo que alto. Para un Messi le es más conveniente ser bajo que alto. Eh, para un Sabarino lo mismo. Entonces, En este yo caso creo es que interesante explicar esto, Miguel, porque tú dices, bueno, tomando el ejemplo de Lionel Messi, ¿por qué le es favorable ser bajo? Por la potencia que puede desempeñar en un corto periodo de tiempo y en un corto periodo también de espacio, por la facilidad para poder driblar, va por ahí la idea, ¿no? En este caso. sí, sí, agilidad, Mm, pura agilidad. claro. Esa destreza para escaparse a los rivales. De hecho, hay un rival, no me acuerdo quién era, de Messi, que sé que era difícil de defender porque cuando tú querías frenarlo con los brazos, con el antebrazo, Ujú. eh, le tenías que pegar en la cara. Entonces Claro. era complicado frenarlo sin falta. Eh, entonces sí, yo creo que tienes eso de que el fútbol tiene ese factor diferencial, que tu juego o el juego no está tan establecido de una forma, sino que un mediocampista puede ser un gran jugador en el creativo, puede ser un gran jugador atlético, puede ser un jugador combinativo y de área a área. Entonces, dentro de la misma posición hay muchas maneras de jugarlo, de jugar esa posición. Eso yo creo que es lo que te permite en el fútbol. La estatura no termine siendo un factor tan diferencial como si en otros deportes. Hay nueve altos, hay nueve bajos, hay interiores bajos, interiores Claro. altos. Sacando el punto de central, del defensor central, que Es históricamente, muy, y claro, es sí, yo muy creo obvio. que ahí está muy marcado. El resto me parece muy variable. Y del arquero, obviamente, ¿no? Claro. Mientras más alto sea, más posibilidad de llegar a los costados, y bueno, ahí sí tienes ventajas claras. ¿Cuál es desde tu punto de vista la radiografía del jugador mexicano? El jugador mexicano tiene una pequeña ventaja, es que claro, es eso, que no tiene grandes ventajas físicas, Ujú. pero eh, tiene sí mucha jerarquía técnica para mí el Correcto. jugador mexicano. De hecho, saca grandes mediocampistas de creación. Eh, Ahora, bueno, nosotros tenemos al Chapo Montes, Andrés Guardado, Héctor Herrera, ese tipo de jugador. Luego, ahora está también Orbelín Pineda. En su momento estuvo Gio Santos, que bueno, no es tanto mediocampista, pero es un jugador de zona de entre líneas. Eh, Creo que esa técnica, que la tiene que forjar sí o sí, porque la ventaja física no la tiene. No tiene extremos, no tiene a déjame buscar en Ecuador un Antonio Valencia, vamos a Ujú. verlo. No lo tiene, Claro. no lo tiene Antonio Valencia. Tiene que tener extremos técnicos, de destreza técnica. Y es ahí donde se impone ese jugador, donde se impone el jugador mexicano, a mí me parece. En gambeteadores, en creativos, en número 10, a veces donde tiene sus virtudes. Tú sabes que esta es una opinión muy personal. Yo lo que evidencio o puedo ver en el fútbol venezolano es que hay jugadores que estos últimos 15 años han tenido esa capacidad de desarrollar su parte técnica. Veo jugadores que en verdad digo, wow, impresionante. Jugadores que todavía son jóvenes, que todavía tú imaginas que en un contexto adecuado pueden evolucionar y llegar a ser jugadores competitivos en Europa. Pero
yo creo que una de mis dudas más grandes es que si ese jugador con esa capacidad que desarrolla en el fútbol venezolano, que hay muchos que la rompieron, ese jugador tiene la capacidad de pasar a otro fútbol más intenso. Y esa intensidad es la que creo que capaz el fútbol venezolano no te prepara y que cuando pasas a otra liga es un choque bastante importante. Cada liga, desde mi punto de vista, tiene una característica, pero yo creo que en ese sentido creo que es la falla más importante que tenemos a la hora de exportar un jugador y que ese jugador sea efectivo en otras ligas, ¿no? Sí, tal cual, bueno, lo que estamos hablando es esa capacidad de repetir esfuerzo. Es que no es solo una carrera larga contra el Ujú. defensor, es que si el Bota se pierde, tú tienes que ganarle en la transición a ese lateral que ya pasaste, porque es tu responsabilidad, tú tienes que llegar otra vez. Y luego si mantienes la posición, capaz te tienes que meter por dentro y jugar dos veces. Y luego sales a zona exterior, depende de cómo te juega tu equipo. Pero es ese esfuerzo constante en las carreras que no te permite, no es qué rápido es porque le ganó una carrera larga cuando se la tiraron al espacio. No, no. Es que cuando el Bota salió o fue al saque de puerta, se dio la vuelta y volvió igual de rápido o por lo menos a un trote constante de la forma en la que fue hacia adelante. Entonces, es esa exigencia por 90, 93, 94 minutos sin desconcentrarte. Eh, Claro. es ahí donde yo creo que sí sacan diferencia. Venezuela tiene grandes gambeteadores, para mí. Venezuela tiene grandes, pero grandes, que no tiene Perú, que no tiene Paraguay, que no tienen competidores directos. Soteldo, Peñaranda, Savarino, son tres gambeteadores excelentes que su carrera no han ido, o bueno, por lo menos dos de ellos hacia donde apuntaban, Mm. pero es un valor muy importante en el fútbol, que es el uno contra uno, y nosotros lo tenemos. Es cierto que yo creo que sin esa capacidad de esfuerzos constantes, como sí lo tienen los jugadores paraguayos que juegan en la Premier League, como Miguel Almirón, o jugadores peruanos. Y ahorita, ¿cuál es tu radiografía, Miguel, del fútbol venezolano? O sea, obviamente sé que has estado metido 100% en el fútbol mexicano y en la competición de León anteriormente en Puebla, pero también eres consumidor y has visto las selecciones juveniles. En este caso tuvimos la oportunidad de ver a la sub-17, a la sub-20. Ahorita vimos algunos partidos también amistosos en el Maurice Reveló. ¿Cómo evalúas tú el momento del fútbol venezolano, sobre todo con esos jugadores jóvenes que creo que van a ser esa base más adelante para cumplir ese sueño de ir al Mundial? Y yo además tengo la suerte de estar en el cuerpo técnico con Damián Ayude, que fue el que Claro. los entrenó por un año y medio, Ujú. eh, A la a esa sub-17. camada sub-17, sí. Y además diría que, bueno, somos, como cuerpo técnico, somos amigos de Baliño, Ujú. eh, fue el técnico de la selección sub-17, o bueno, fue el técnico durante el sudamericano, y creo que es una camada, por lo que ellos describen, tanto Damián como Baliño, una camada a tomar en cuenta, pero considerablemente, te diría. Mm. En chicos muy talentosos, dichos por ellos mismos, que son los que lo conocen desde adentro, Y que que hoy pueden vencieron el comparar, sudamericano, Miguel, que pueden comparar también con el tema de Argentina. No solo por ser argentino, sino que Damián en su momento trabajó con la selección argentina sub-20 y sub-23. tal cual. Sí, sí, tal cual. Obviamente, ¿no? Hay distancia, justo a mí le tocó Sin duda. una camada de Argentina sub-23 tremenda. Julián Álvarez, Lisandro Martínez, Juan Foyt, bueno, ni hablar. Pero él te dice que esta camada sub-17 es muy interesante y tiene jugadores que se ven en el sudamericano eh, con una capacidad física muy importante. Juan Arango Jr., eh, una fuerza espectacular, la Joya Martínez, un arranque, una aceleración tremenda. Yo creo que pinta muy bueno, esa camada pinta muy bien para el futuro. Lo que para mí no nos puede pasar es lo que nos viene pasando constantemente con esos jugadores, y es que su entorno termina complicando muchas veces las decisiones que ellos toman, y ellos no están dispuestos o eligen caminos más cortos para el éxito, a soportar un poco de sufrimiento en sus carreras. En que Claro. para mí el salto es inmediato y a veces hay que pasarla mal un rato también. Julio Enciso, el paraguayo que juega en la Premier, diría que
también, o sea, está por encima de ese nivel de destacar en sudamericano, no. Fue figura en el fútbol paraguayo con 17 años, fue convocado al sudamericano sub-17, fue convocado al sudamericano sub-20 y va a elegir a las inferiores del Brighton. Él no fue al Brighton, al primer Ujú. equipo y llegó y se instaló. Él fue a las inferiores del Brighton. Eh, y estuvo meses que no jugaba. Y ahí es, ahí es cuando él comienza a destacarse y ahora juega en la Premier League. Eh, Salomón Rondón eligió ir a la segunda división de España. Eh, Así hay muchos casos, lo dijo en estos días, creo que Juan Arango en una entrevista. Pero bueno, es importante no confundirse y aspirar a cuál es tu techo, cuál es el techo de David Martínez. No es, con todo respeto, ser figura de fútbol venezolano, es jugar a los niveles más altos. Entonces, yo creo que es ahí donde tiene que estar el objetivo y no desviarse tanto en el camino y con entornos que quieran aprovecharse más de lo inmediato y no tanto a largo plazo. Para cerrar, Miguel, una de las cosas que siempre quiero dejar en este espacio es que nos digas, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, cuáles han sido esos tres pilares fundamentales para poder llegar a este momento de León, que es muy bueno. ¿Cuáles han sido esas características que tú dices, mira, sin esto no hubiese tenido la capacidad de instalarme en este momento positivo que estoy viviendo? Yo creo que la constancia me parece yo era el valor más importante. La constancia, eh, a veces cuando las cosas no pintan muy bien, nosotros cuando llegamos a Puebla, los primeros partidos que llegué no ganamos mucho, de hecho no ganábamos 7 partidos y teníamos 6 puntos, éramos el último en la tabla. Y yo creo que no solamente en mi rol, sino en cualquier rol, sobre todo en el deportivo, que presenta altibajos muy fuertes. Ujú. Eh, Me parece a mí la constancia un valor tan importante para el entrenador que siente que no se le está dando las cosas. Para mí que a veces cuando llegué dije, uy, esto parece más feo de lo que yo me imaginaba. Para el jugador, he visto muchos jugadores del proceso de Nicolás como entrenador que son suplentes. ¿Y qué pasa con los jugadores suplentes? Tiene dos opciones. Uno, se molesta y repercute directamente en su nivel de entrenamiento y queda afuera, porque el jugador suplente que no aporta, normalmente no juega. O el que toma esa molestia para decir, yo tengo que entrenar, tengo que esforzarme, tengo que estar en mi mejor momento para demostrar realmente a este tipo, al cuerpo técnico, a la gente, de lo que yo soy capaz. Yo voy a poner el caso de Lucas Di Lloria, que es un delantero tremendo, fue nuestro delantero gran parte del torneo como titular, y para los últimos partidos fue suplente. Y su reflejo ante eso, su actitud ante eso fue, yo me voy a entrenar de la mejor forma posible para Claro. demostrar que yo puedo jugar. No solamente jugó, terminó siendo la persona que nos da el gol del campeonato. O sea, Claro. imagínate tú, ¿entiendes? Entonces, lo fácil ahí es que todavía no, este tipo no me pone. Y me molesto, me molesto por 2, 3 semanas y no entro en mi máximo nivel para demostrar mi rebeldía. No, no. Rebeldía es que ante esa situación incómoda, tú seguiste igual o mejor. Entonces, para mí la constancia, yo pienso a día de hoy, después de estos 3 años, que es el valor más importante del fútbol para el cargo que sea. Y es esa capacidad de aguantar y de seguir. Yo creo que eso es digo, el valor más importante que yo puedo dar fe de que funciona. Miguel, gracias por tu tiempo, súper agradecido, disfruté un montón esta entrevista y bueno, me comprometo a ir a León y hacer esta entrevista luego, la segunda parte, en persona. Te estoy esperando, te estoy esperando. Tienes ahí una invitación para llegar y es tu casa. Muchísimas gracias, Miguel, nos vemos en la próxima.